¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición de Paraguay Puede por Paraguay TV HD. Como siempre estamos buscando las historias y también te doy una sugerencia. Si tenés algunas parecidas, similares o que te parece de que realmente podamos, que no se puede perder esa historia, que se debe compartir con la gente, bueno, ¿por qué no nos escriben a través del Facebook, en la fanpage de Paraguay TV, o así también lo hacen a través del Twitter, que es Paraguay TV HD? ¿No? Bueno, así es que en una de esas redes, porque queremos sobre todo encontrar la mayor cantidad de historias para estar compartiendo contigo. Después vamos a estar dando las informaciones con respecto a las redes sociales de cómo estamos y por sobre todo, muchísimas gracias. Sigo insistiendo de que es impresionante la cantidad de personas que hacen las reproducciones de los programas. Creo que ya estamos a los 1000 en YouTube en tan poco tiempo. Eso significa que les interesa las historias y queremos contar contigo para seguir enriqueciendo las mismas. Hoy vamos a estar contándoles otra historia de que cómo este país abre sus puertas a gente que pasan de repente por una circunstancia X que no es la deseada, pero se encuentran en un país, tienen que trabajar, toda una familia, toda una historia, y que nosotros los paraguayos, el país también da las oportunidades. O sea, es como ver del otro lado cómo también nos ven y al final termina siendo parte de nosotros, de nuestra propia historia. Nos acompaña para contarnos la historia de vida, no solamente de él, sino de toda su familia. Híjole, se cayó algo. Andrés Resquín, de Nuevas Ideas. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Encantada de conocerte y tenés una historia muy interesante, en el sentido de que ¿a los cuántos años viniste al país? Yo vine a los 4 años al Paraguay. Chiquitito. Muy chico. Sí. O sea, ¿recordás más lo que es Paraguay en todo caso? Sí, sin duda es donde me crié, es donde crecí, donde aprendí lo poco que sé en esta vida, lo aprendí aquí. ¿A qué se dedica Nuevas Ideas? Bueno, a mí me toca dirigir una pyme familiar que se dedica a merchandising, a regalos empresariales. Que es todo, que es la imagen que en este momento, digamos, de un tiempo a esta parte se hizo como que más popular. Sí, de alguna manera las empresas han necesitado mostrarse, dar atenciones a sus clientes, a sus amigos, y bueno, nosotros producimos esos productos, artículos que hacen que las empresas puedan tener una imagen de representación, ¿no?, en distintos lugares. ¿Cuál es tu historia? O sea, tus padres, o sea, si es una empresa familiar, supongo que tu papá fue el que dio inicio a todo esto. Sí, sin duda. Bueno, nuestra historia data del año 80, cuando nos vinimos a vivir a Paraguay. Yo tenía 4 años, casi 5, y bueno, éramos 3 hermanos en ese momento. Mi padre se dedicaba a la fotografía en la Argentina, le había ido muy bien en un tiempo, y bueno, llegó un momento en el cual, debido a circunstancias de la vida, no le iba muy bien. Y bueno, decidieron primero venir a Formosa, que teníamos un tío ahí, y bueno, luego parece que por la poca distancia, bueno, decidieron venir a Paraguay. Debo recalcar que mis abuelos por parte de mi padre eran paraguayos. O sea, son casi paraguayos. Claro, y mi padre vivió en Paraguay, se crió en Paraguay. Él, si bien nació en Argentina, él se crió en Paraguay, hizo toda la secundaria. Pero es muchas historias de paraguayos que van a la Argentina, Sí, que trabajan, inclusive tienen familia y después retornan. O sea, que es una historia un poco frecuente para nosotros. sí, bueno, mis abuelos, mi apellido es bien nativo del Paraguay, son nativos de Emboscada, los Resquín. Y de la rama de los Resquín viene el general Francisco Isidro Resquín, del cual yo leí mucho, hay un pueblo. Entonces, bueno, de alguna manera estamos muy arraigados a esta patria. ¿Y cómo fueron tus inicios? Desde chico, ya que era una circunstancia especial de la familia, desarraigarse también es, digamos, tiene una circunstancia. ¿Sos el mayor de los hermanos? Sí, yo soy el mayor de 6 hermanos, 3 argentinos, 3 paraguayos. Numeroso. Numerosa la familia, sí. Bueno, nosotros, lo que te puedo contar que recuerdo es que, bueno, era muy chico y yo de alguna manera era el responsable de todos mis hermanos. De alguna manera era el que siempre acompañaba a mis padres en los pequeños proyectos que iniciaban, y fui
tal vez una piedra importante en el apoyo, por ahí cuando ellos tenían que salir a trabajar o hacer algunas actividades, por ahí cuidar a mis hermanos, en otros tiempos llevarlos a todos a la escuela. En un momento éramos 5 yendo a la escuela, nos íbamos a tomar el colectivo 44 para ir al colegio argentino. O sea que vos llevabas a toda la tropa. Llevaba a toda la tropa, ya sea al club o ya sea a la escuela o algún cumpleañitos, y a la vez de alguna manera colaboraba con la casa, ¿no? Como era un proyecto muy pequeño, la oficina, digamos, y el pequeño taller que tenían mis padres estaba siempre dentro de nuestra casa. O sea que vos estabas acostumbrado al trabajo y trabajabas. Yo empecé a trabajar desde muy pequeño, tengo que reconocer que es algo que me ha formado y de alguna manera estoy muy agradecido a mis padres que me han inculcado a aprender a trabajar desde muy pequeño. Yo desde chico ya trabajaba en mi casa, incluso cuando de repente había algún trabajo muy importante o grande y mis padres por ahí contrataban gente de apoyo, yo siempre igual estaba ahí al pie del cañón y trabajando a la par de los demás. Por ahí contrataba 1 o 2 chicos, pero eran temporales, ¿no? Generalmente mi padre es el que manejaba toda la parte del taller y de desarrollar los productos, y mi mamá se dividía entre la familia, la casa, la comida y atender a los clientes. Claro, porque era esencial. Finalmente es una historia siempre repetitiva en esto. Refiriéndome más a tus padres, ¿no? Que uno puede seguir con un emprendimiento y no es tampoco excluyente tener hijos, necesidades tenemos todos, y que uno puede criar muy bien los hijos y seguir también este tipo de proyectos. Bueno, en este caso quedó más que claro. Yo hasta el día de hoy no logro entender y me pregunto muchas veces cómo hicieron mis padres Claro, sí. para criar a 6 hijos, mandarlos a un colegio privado y que no nos falte nada, que en su momento era un proyecto muy pequeño, trabajaban en la casa. O sea, yo de chico recuerdo que, bueno, nunca nos faltó nada, pero no sobraba tampoco. O sea, era un esfuerzo, creo que muy grande el que hicieron. ¿En qué momento decidiste y dijiste, o en algún momento te separaste o no de este proyecto? Dijiste, no, yo quiero mi propio dinero, quiero o dedicarme a otra cosa, o en qué momento, no sé cuál es la historia, o en qué momento dijiste, Sí, esto voy a continuar. sí, yo creo que fue después de terminar la secundaria, Ujú. que bueno, de alguna manera yo siempre colaboraba con mis padres y de alguna manera decidí, bueno, me gustaba mucho el diseño gráfico. Mi mamá me había dicho que ella me iba a apoyar y que me iba a pagar una facultad privada, pero yo estaba seguro y me constaba de que realmente no se podía eso. O sea, no alcanzaba. No alcanzaba, no alcanzaba. No alcanzaba la plata para pagar eso. No, y me fui a probar para periodismo, Ujú. porque bueno, vi una alternativa, no sabía que había una universidad nacional para diseño gráfico, fui a probar periodismo, no ingresé, Ujú. y bueno, al año siguiente cuando me enteré que había una universidad nacional para el tema de diseño gráfico, me postulé e ingresé, que es la Facultad de Bellas Artes. Ujú. Lamentablemente tuve que dejar la facultad, puesto que esa universidad hasta el día de hoy tiene un horario que no es muy práctico para el que quiere trabajar y pagarse los estudios. Yo en ese momento ya trabajaba eh, a la mañana en un lugar, a la tarde en otro, y tuve que en ese momento dejar el trabajo a la tarde para dedicarme a la facultad, porque entraba a las 2 de la tarde y salía a las 7. Ujú. O sea, pero dentro de todo sí se puede, y uno tiene que pensar también que es importante la capacitación. Sin duda, la capacitación y la formación de la gente yo considero que es lo más importante. Hoy que me toca dirigir un equipo de 27 personas, te puedo decir que estoy totalmente convencido que la capacitación es lo más importante. Las empresas que piensan que gastan el dinero en capacitación están equivocadas. La capacitación es una inversión. Es una inversión y que hay que hacerla constantemente. Ujú. ¿En qué momento decidiste ya, digamos, hacer un replanteamiento o cómo vino? ¿Tus padres te dijeron, te interesa esto, o vos dijiste, esto es lo mío para seguir empujando el emprendimiento familiar? Mira, debo reconocer que mi primer trabajo me lo consiguió mi papá, con Sí. un señor amigo de él que de alguna manera estaba ligado al rubro del diseño. A todo esto mi mamá me había hecho hacer un curso de diseño gráfico que se hacía los sábados, Ujú. y me vino muy bien porque me dio la base inicial.
Y bueno, como sabrás, en los primeros tiempos, los primeros años uno paga su derecho de piso. Me tocó pasar por varios trabajos, algunos incluso nunca he cobrado, pero bueno, pienso que es el derecho de piso que tiene que pagar cada persona. Lo que no hay que hacer es, de alguna manera, echarse para atrás. Al contrario, eso a veces te da fuerza para saber que hay algo mejor adelante. O sea que trabajando como empleado, igual tuviste problemas. Yo creo que todos, de alguna manera, tenemos que pagar nuestro derecho de piso en esta vida, ¿no? Y bueno, yo lo hice, y bueno, después vino lo mejor. Tuve un trabajo muy importante, que fue el último, en una empresa muy grande, nacional, donde aprendí muchísimo. Yo estoy muy agradecido a mi jefe, que la verdad que aprendí mucho de él, y realmente ese fue como el trampolín para que yo de alguna manera, yo siempre tenía claro que quería tener mi propia empresa o de alguna manera quería ser independiente, ¿no? Pero te servía trabajar como empleado para aprender. Es como una Muchísimo, universidad. pero por supuesto. Mira, mi último trabajo me permitió conocer otros países, conocer empresas, hacer pasantías, y todo eso yo lo tomé como una enseñanza. E incluso te puedo decir que después de haber montado ya el proyecto familiar, haberlo ampliado, digamos, me ha servido muchísimo porque estaba siempre dentro del rubro. Yo trabajaba en diseño gráfico, estaba a cargo de un taller serigráfico y bueno, fue eso lo que después impulsamos dentro del proyecto familiar. ¿Y en qué momento tomaste la decisión? O sea, de continuar ya con tu familia, porque no debe ser fácil. Imagínate, tu papá todo el tiempo manejando como a él le parecía o la circunstancia y cómo él aprendía. Y después no sé si estabas como socio en este momento o simplemente te ayudo papá, esto vamos a empujar. Bueno, la decisión la tomé en el año aproximadamente 2001 cuando